con la parte de control de calidad. Ahí les comparto. Voy a poner una clase de consultas para mañana. Ya les dije a los chicos del martes también, a las 2 de la tarde, para el que pueda, o el que quiera, o el que necesite. Ya va a ser de dudas, básicamente. Bueno, ahí va. Igual creo que lo tengo en PDF. A ver, esperen un cachito. Bueno, a ver, déjame ver si no lo subí todavía. No lo subí, ¿no? Sí, lo que pasa es que, déjame ver si lo puedo poner como presentación. Lo que pasa es que no veo nada. No veo si me escriben, no veo nada si lo pongo como presentación. Igual, ahí lo llegan a ver. Pongo a grabar. Sí, se ve. Ok. Bueno, básicamente acá lo que tenemos que diferenciar control de calidad de materia, sí, después lo voy a subir. Control de calidad de materia prima de control de calidad de una especialidad medicinal. A ver, chicos, yo sé, la mayoría de ustedes va a trabajar en otros ámbitos, ¿no? Es muy difícil, no sé, me ha tocado por ahí pocos alumnos y exalumnos que han trabajado en alguna droguería que tenga drogas vegetales, yo como Madaus. La verdad es que en general trabajan en la industria farmacéutica en la parte de especialidad medicinal, pero bueno, como todo, chicos, tienen una materia que está dentro de la currícula y bueno, la tienen que pasar, o sea, tratemos de pasarla lo más light posible para ustedes. Por eso es que la realidad es que ustedes tendrían que tener control de calidad de lo que es materia prima, de lo que es producto intermedio, de lo que es producto terminado, porque bueno, son las instancias en las cuales hay que hacer el control de calidad, y cuando hablamos de medicamento fitoterápico tiene que hacerse en esas tres, pero me parece que es demasiado, y el que en algún momento se quiere especializar en esto, bueno, como todo, una vez que tienen el título, chicos, ustedes se van a dar cuenta que, nada, que a partir de que tengan el título se van a tener que poner a especializar en lo que les gusta, en lo que estén trabajando. Es así, esa es la realidad. Todo empieza cuando tienen el título. Esto es un tránsito para llegar al título, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, nosotros acá lo que me importa es que sepan cuáles son los ensayos que se hacen a una materia prima, cuál es la importancia de hacer el control de calidad de una materia prima, y como producto terminado vamos a ver solamente aceites esenciales. Pero bueno, empecemos. Eh, por empezar, hay que definir lo que es un medicamento fitoterápico, que acá, a ver, antes no estaba definido lo que era un medicamento fitoterápico, no se definió hace tantos años, o sea, en el 98 en nuestro país se definió lo que es un medicamento fitoterápico y en el 91 recién lo definió la OMS. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? O lo deben ver hoy en día, las
como marca genética, con lo cual las dudas que se fijan. Y la realidad no se tenía definido lo que era un medicamento fitoterápico. Hoy en día, el medicamento fitoterápico se considera todo lo que está constituido por una droga vegetal. ¿Sí? Es decir, ¿se entrecorta? Ok. Eh, bueno, está constituido por partes de la droga vegetal, o sea, el órgano que sea, la raíz, lo que sea, o puede ser algo que se obtiene de la droga vegetal, es decir, un látex, una resina, un extracto también puede ser. Lo que no puede tener es una sustancia química pura definida, agregada, aun si esa sustancia estuviese presente en la droga vegetal. Es decir, si yo hago no sé, un medicamento fitoterápico a base de guaraná, que el guaraná tiene cafeína, yo no le puedo agregar cafeína, ¿está? No se puede agregar una sustancia. O sea que eso es importante. Está constituido solamente por droga vegetal, por un producto natural de la droga vegetal, o por una preparación, sería un extracto seco, por ejemplo, de una droga vegetal. Hay muchas en el mercado, hay muchos benotónicos que están preparados con extracto de sofora o de rucus, hay preparaciones en la industria farmacéutica que tienen en su composición eh, alguna droga vegetal, pero si está agregada una sustancia ya no es un medicamento fitoterápico. ¿Está? Eh, bueno, obviamente que la especialidad medicinal, esto lo van a ver después más adelante, supongo que en aseguramiento, es algo que tiene una fórmula declarada, ¿no es cierto? Tiene una composición cuantitativa que tiene los activos y tiene los excipientes y está todo declarado. Con lo cual es mucho más fácil hacer, no digo que sea súper fácil, pero es mucho más fácil que un control de calidad de una materia prima vegetal. Porque, bueno, hay un protocolo donde los pasos son un poquito más concretos, ¿no? En materia prima vegetal es como que es un poco más amplia la forma en que se hace ese control. Bueno, acá habla de cuando fue en Argentina en el 98, recién se hizo la definición de medicamento fitoterápico. Este power sí se los voy a subir ahora después. Eh, bueno, acá hay algo que me parece que es importante. ¿Qué es esto, no es cierto? A ver, las diferencias entre un activo. En general, los que trabajan en la industria llaman activo por supuesto, a la sustancia que se tiene que valorar de la especialidad medicinal. Y lo que es un producto fitoterápico. Por empezar, recordemos que la droga vegetal es la fábrica, ¿no? Es la fábrica química que va a estar eh, sintetizando, ¿no es cierto?, constantemente o dependiendo de si es que tiene alguna producción en algún momento, algunos que tienen producción antes de la floración o en algún momento del día, pero en realidad lo importante es que no depende de nosotros lo que produzca la planta, depende de la planta y de las condiciones. Yo puedo por ahí ajustar las condiciones de suelo, de riego, de sol, eh, puedo hacer que sea una planta de cultivo, es decir, si es de cultivo va a ser un poco más controlado, porque yo puedo sembrar todo al mismo tiempo, entonces voy a tener todos en el mismo momento
¿no es cierto?, de edad de la planta, con lo cual eso también me va a dar un poco más de uniformidad en la composición química de esa droga vegetal. Pero fíjense que hay muchos factores que hacen que la cantidad de sustancias, ¿no es cierto?, que puedan tener un efecto farmacológico, por ahí no dependen tanto de nosotros. Muchos se pueden ajustar, pero ajustar relativamente, eso tampoco, por más que sea de cultivo, que estén todas al mismo tiempo, que sean las mismas condiciones de suelo, no me va a decir que exactamente siempre van a tener la misma composición. Porque volvemos a lo mismo, son seres vivos y son variables. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, es el solvente de extracción, ¿no es cierto? Porque supónganse que estamos hablando, saber la calidad de la materia prima por un medicamento fitoterápico que tiene una droga vegetal en polvo, bueno, es importante la calidad de la materia prima porque el polvo de la droga vegetal va a ser básicamente la materia prima. Ahora, si yo tuviese que el medicamento fitoterápico tiene un extracto, ¿no es cierto? Por ejemplo, las gotas de valeriana, la valeriana que viene en gotas. A ver, ahí ya no tengo más la planta, yo ahí ya tengo un extracto. Entonces, el solvente de extracción me va a definir la composición de lo que yo saqué de la planta. Con lo cual, es importante también definir eso. No es lo mismo que yo haga un extracto seco para poner en un comprimido, por ejemplo, que tenga flavonoides, que esté hecho con acetato de etilo, que esté hecho con agua, ¿no es cierto?, que esté hecho con otro solvente. O sea, va a depender la composición de lo que yo saque de la planta del solvente de extracción, con lo cual es algo que también hay que definir. Por eso es complejo cuando se hacen, ¿no es cierto?, producto terminado, porque hay otras variables. Cuando hablamos de calidad de materia prima, bueno, estamos hablando básicamente de la planta y eso es lo que vamos a ver nosotros, solamente eso. Pero quiero que sepan que, por supuesto, que el solvente de extracción es algo importantísimo en el momento de hacer un control de calidad de un producto intermedio terminado. Bueno, acá es un poquito lo que hablamos, ¿no es cierto?, de que hay muchos factores. Acá, en esta parte de acá, que dice, pueden tener principios activos desconocidos, o muchos actuar en forma sinérgica para obtener la acción farmacológica. Esto puede ser como, por ejemplo, en el caso del ginkgo, del ginseng, por ejemplo, del aceite de cannabis, por algo que hablamos hace poco, con lo cual no hay una única sustancia, ¿no? Entonces eso hace que sea importante cómo fue cultivada esa planta, en qué condiciones, como para hacerlo más o menos que sea más uniforme la producción de lo que después obtenemos. Bueno, acá tenemos que hoy en día se trata de hacer cultivos de plantas justamente para evitar esto, la recolección de las plantas silvestres, donde ahí hay otro problema que es que la persona que recolecta debe conocer las características botánicas de la planta entera, porque si no, difícilmente va a poder cosechar una corteza, una raíz, una hoja, un fruto de algo que no conoce. Eh, los lugares de almacenamiento también es un problema porque nosotros ya sabemos a esta altura, si se acuerdan yo les había subido una guía de teóricos que era de la primera parte que hablaba de las generalidades de las plantas, que ahí hablaba un poco de los cultivos, de la recolección, del secado y demás. Bueno, ya sabemos, por eso que vimos al principio, que las plantas, una vez que son cosechadas, tienen que ser desecadas para que no sean atacadas por microorganismos. ¿Por qué? Porque la parte enzimática empieza a funcionar si la droga no está desecada, porque el agua que está, ¿no es cierto?, presente, hace que las enzimas estén activas y empiecen a romper las estructuras que están presentes en esa droga vegetal.
Recuerden también, chicos, que la mayoría de las plantas tienen saponinas, tienen heterócidos. Las saponinas, yo ya les dije que están presentes en todas las plantas, tienen muchos azúcares, tienen 7 azúcares, las enzimas empiezan a distinguir los azúcares de la cola, obviamente, y se empieza a liberar azúcar. Por eso es que la fruta en general, cuando madura, es más dulce, ¿no es cierto? Y por esta presencia también de azúcares es, es por la razón que se carameliza las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Las cebollas, por ejemplo, cuando se cocinan, ¿no? Es por la cantidad de azúcar que está presente. Entonces, esto es lo que hay que frenar con el secado. Ese secado me asegura de alguna forma que va a estar, ¿no es cierto?, eh, bien conservada, pero además tengo que hacer lo que es el embolsado. El embolsado va a depender también de qué tipo de droga es, si necesita que sea hermético o en arpillera. Se encuentra en el momento de ya deberían estar, y deberían estar controlados, que muchas veces no lo están. El uso de pesticidas entonces va a estar tanto en la parte de los cultivos como en la parte de almacenamiento, además de los abonos y productos químicos que se puedan agregar, que, ¿no es cierto?, hacen que esto deba controlarse y no se controla obviamente en una especialidad medicinal que es de síntesis. Por eso pesticidas es algo que se controla en lo que es materia prima. El control de calidad, tenemos que asegurar, como les dije, que el medicamento sea eficaz, seguro y de calidad. Vamos a necesitar un muestreo. Ese muestreo del material es que el muestreo quiere decir que la muestra sea representativa, ¿no? Se toman de distintas, tiene una técnica, está descrita en farmacopea, diagnósticos, ahí están todos los ensayos que nosotros vamos a ver ahora, que obviamente yo no les voy a pedir que me expliquen los ensayos, pero sí lo que voy a querer es que ustedes sepan qué información da cada ensayo. Es decir, ya los vamos a ir viendo cada uno en particular, pero me refiero a que para que sepan ustedes para qué sirve ese ensayo, ¿no es cierto? ¿Qué información me va a dar? Bueno, en general, estos ensayos por supuesto que se documentan y sirven para que se apruebe o se rechace el material según se coteje o no con la monografía o con la farmacopea de referencia. Siempre tenemos que tener una monografía de referencia que es contra la cual voy a cotejar toda esta documentación de ensayos que voy a recopilar y en base a eso se rechaza o se acepta el lote. El muestreo tiene, bueno, distintas técnicas, en general, esta es la técnica del cuarteo, donde se divide, ¿no es cierto? Y se van tomando de esos cuartos que se van dividiendo, se va tomando la muestra como para que sea representativo después el resultado. Estos muestreadores son para tomar, por ejemplo, vienen en bolsas grandes, entonces se toman de distintas alturas como para que sea más representativo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es una técnica de cuarteo, donde se divide en cuartos y se conservan partes, otras se tiran y se va dividiendo hasta tener el montoncito que es sobre el cual se va a hacer, se van a hacer los ensayos. Obviamente que si la muestra no está bien tomada, el resultado tampoco va a ser representativo. O sea que el muestreo es una parte importante, por más que yo no lo pregunto nunca, pero es una parte fundamental para que después el resultado sea válido. Bueno, acá hay 3 preguntas que son las preguntas básicas en este protocolo de materia prima, que es, primero, saber qué es
cuán contaminado está y qué cantidad tengo de las sustancias que me interesan. Cada uno de esos va a corresponder a los ensayos de identificación, los ensayos de pureza, los ensayos de valoración. Pero no solamente, o sea, esto es para que más o menos se den una idea de qué es lo que yo estoy buscando en este control de calidad, pero yo lo voy a dividir, no hay problema, Diana, yo lo voy a dividir en 4 grandes grupos. Eh, ¿Por qué? Porque realmente van a ver que cada uno les da una información diferente. La identificación botánica, como lo dice el título, me va a identificar botánicamente la muestra. Ustedes piensen, por ejemplo, a mí me llega una muestra de cardo mariano, o me llega una muestra de sofora, o de boldo. La muestra está rotulada como boldo, como sofora y como lo demás. Pero la realidad es que para mí es como si fuese un estuche. Yo tengo que corroborar que de verdad ese rótulo que dice sofora o boldo o lo que sea, efectivamente sea esa planta que me están diciendo, esa droga vegetal que me están diciendo. Con lo cual, la identificación botánica solamente me va a identificar, como yo digo, el estuche, ¿no es cierto? O sea, el contenedor, nada más. No, no es lo único que yo tengo que hacer. Supóngase que dice, bueno, eso fuera. Sí, no, del órgano, Eugenia. Acuérdense, yo digo la planta a veces, pero la planta medicinal es la planta entera, ¿no es cierto? Que en algún órgano tiene un principio activo o sustancias que tengan una acción terapéutica. Y la droga vegetal es el órgano en sí mismo que tiene este conjunto o esta sustancia que tenga una acción terapéutica. Nosotros cuando hacemos control de materia prima, lo que hacemos es control de droga vegetal, es decir, del órgano. Del órgano vegetal. Entonces, la identificación botánica me va a identificar ese órgano, es decir, si es sofora van a ser los botones florales, si es cardo mariano será el fruto, si es boldo será la hoja, o sea, me va a hacer la identificación de ese órgano y que de verdad ese órgano sea efectivamente sofora, cardo mariano, boldo o lo que sea. Yo lo tengo que cotejar con la farmacopea. Si no estuviese en la farmacopea argentina, una farmacopea de alguno de los países que por ahí tenga la monografía, y si no, con una monografía que tenga peso científico. Una vez que yo tengo, ¿no es cierto?, que yo efectivamente digo, bueno, sí, es este órgano vegetal, es esta droga vegetal. No puedo terminar ahí el control de calidad, porque, a ver, sí, bárbaro, es boldo, es la hoja de boldo, pero ¿tiene adentro la composición que debería tener? ¿Está contaminado? ¿No es cierto? Si tuviese si tiene la composición que debería tener, ¿la tiene en la cantidad que debería tener? Entonces, la identificación botánica es el primer paso, es decir, es el paso en el cual yo identifico la planta. Después tengo que hacer lo que es la pureza, o sea, tengo que saber si está contaminado, porque si está contaminado no puedo comercializarlo, lo tengo que descartar. Entonces hay una serie de ensayos de pureza que están codificados en la farmacopea nuestra que deben hacerse a una materia prima vegetal. Después viene la parte que es ensayos físico-químicos, el punto 3, es bien de nuestra materia. Es decir, todo lo que vimos en la primera parte se aplica acá. Es decir, en los ensayos físico-químicos, ¿qué es lo que se hace? Se va a hacer un extracto, ¿no es cierto? Y se va a hacer una TLC. Una TLC en sílica gel, obviamente. Y ahí, ¿qué se va a hacer? Se va a correr y se va a ver cualitativamente qué composición química tiene. Ahora igual después vamos a ver cada uno de los ensayos en particular. Pero los ensayos físico-químicos sirven para darnos una idea
cualitativa de qué es lo que hay en esa droga vegetal que estoy controlando. Y por último, está la valoración. Vamos a ver que la valoración se va a hacer si yo tengo algún componente que farmacopea me dice que debería saber el porcentaje, por ejemplo, si fuese por ahí un alcaloide. Cada día se están agregando más valoraciones a los controles de calidad de materia prima. Pero bueno, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, de un alcaloide que es muy activo, va a tener una valoración. Esa valoración va a ser en general por HPLC. Entonces acá, TLC y HPLC son complementarios. Uno no tiene más peso que el otro. Uno tiene más peso en un tipo de ensayo y el otro tiene más peso en otro tipo de ensayo. Todo lo que sea ensayo físico-químico se hace perfil cromatográfico por TLC. ¿Sí o sí? Y es de suma importancia y es súper valioso. Ahora, lo que es valoración, después, en la parte de valoración no se hace por TLC, lo que vimos nosotros, no. Se hace por HPLC, porque es más práctico. Bueno, vamos ahora con, bueno, esto chicos, yo les voy a poner una monografía que es de la American Herbal Pharmacopoeia. Esto lo pueden ver, pueden entrar ahí, están las monografías, ellos agregan monografías, van agregando, las monografías obviamente son pagas, pero está esta que es como de muestra, es gratis y se puede ver. Les digo la verdad, no entré este año y no sé si todavía está, pero siempre estuvo la de Valeriana como monografía de muestra, como para que vean lo que es el trabajo, que es una monografía de control de calidad de materia prima. Y entra dentro, a ver, cuando está armada, tiene toda una parte de historia, origen, que es lo que está en casi todos los libros de farmacognosia, ¿no? Que es, o de los libros, por ejemplo, el de nutracéuticos, el de fitomedicina y nutracéuticos de Alonso, también, ¿no es cierto? Está cada una de las drogas vegetales, hay una monografía donde empieza siempre con lo que es la parte de el nombre científico, ¿no es cierto? La sinonimia, es decir, cómo se la conoce, otros nombres vulgares con los que se la conoce, y lo que es la historia, ¿no? El origen botánico, a ver, ¿dónde está? Definición, los nombres vulgares, la historia, el origen. El origen botánico es el nombre científico, ¿no? Es el nombre en latín que hace que lo podamos conocer mundialmente y nos da una referencia exacta de cuál es la droga, la especie que estamos buscando. Acá les puse como ejemplo, no se ve, chicos, o sea, se va a ver cuando le suba el power. La verdad que la definición que tiene esto es horrible. Yo en mi pantalla no veo nada, no sé si ustedes llegan a ver, pero dice definición, dice, por supuesto está en inglés, ¿no? La historia de la valeriana. Los nombres comunes van a ser, eh, nombres comunes, creo que dice, no llego a ver nada, chicos, la verdad no veo. ¿Está subido el archivo? Ah, buenísimo, gracias, Lucas. Bueno, dentro de los ensayos botánicos está la parte de organolépticos, es decir, olor, color, sabor. Entra dentro de la parte botánica. ¿Por qué? Porque hay plantas que tienen un color particular, un sabor parcial que se puede probar, ¿no es cierto? Y un olor. El olor sí, es muy característico y las plantas lo tienen, más porque hay muchas plantas que son aromáticas. A ver, volvemos a la parte de ensayo. Está como dos. No sé por qué está como dos. Ah, porque puse uno, la parte de historia. Pero yo en general siempre pongo uno, ensayos botánicos, ¿no? Y los ensayos botánicos, chicos, tienen que saber cuál es la importancia del ensayo botánico. No vamos a empezar con macroscópico, ¿no es cierto? Todo esto
ya lo vieron en farmacobotánica, si es que lo vieron, ¿no es cierto? Lo deben haber visto. Macroscópicos, todas las características a grandes rasgos que se pueden ver a simple vista con una lupa, con esas lupas de poco aumento, que va a dar las características, por ejemplo, esto es la raíz, la valeriana es la raíz. Bueno, va a decir qué tipo de raíz es, si es más gorda, el diámetro, el color, la fractura, todas esas cosas que tienen que ver con las características. Yo no voy a entrar con todo eso, que ya lo vieron en farmacobotánica, que no es el tema que yo que más sé, mucho menos, y que realmente, a ver, ya es muy difícil de, bueno, este es el índice de estomas, que el índice de estomas da eh, da con bastante certeza qué especie es, o sea que el índice de estomas se hace, si se puede hacer en la muestra se hace. También, a ver, depende si la muestra viene en polvo, si viene troceada, ¿no es cierto? Hay ensayos que son microscópicos de polvo nada más, donde van a haber sustancias ergásticas y células así aisladas, porque eso es un polvo. No vamos a entrar con todo eso, ¿no? Porque realmente es un montón, fíjense, o sea, hay un montón de información, de caracteres, ¿no es cierto?, de diagnósticos para polvo, para... Listo. Que de estas diapositivas que pasé, lo importante que ustedes tienen que poner es que la identificación botánica va a tener ensayos macroscópicos, ensayos microscópicos, que deben ser cotejados contra una monografía y que me van a dar la certeza de que la droga vegetal es la que dice, ¿no es cierto?, el rótulo o lo que sea. Es para identificar botánicamente. Lo que dice en identificación botánica, los ensayos botánicos es para darle identificación botánica, nada más. ¿Qué tipo de ensayos hay? Macro y micro. Punto, nada más. Porque todo esto ya es de otra materia. Ensayos de pureza. Bueno, ensayos de pureza nos toca a nosotros porque claramente no va a estar en otra materia. Esto no sería en farmacobotánica, no lo van a ver en otra materia. Y después les voy a decir por qué. Materia extraña, o sea, fíjense, acá hay una foto, ¿no? De, qué sé yo, vaya a saber qué es eso. Puede ser una raíz, no tengo ni idea. Pero bueno, eso que está ahí es una droga vegetal, ¿no? Pongamos que es raíz, que sigamos con la valeriana, que es la valeriana. Bueno, a ver, yo tengo que, uno de los ensayos de pureza es materia extraña, que lo codifica en farmacopea. ¿Qué es materia extraña? Materia extraña es todo aquello o todo órgano que no corresponda a la droga vegetal. Es decir, si la droga vegetal es una flor, ¿no es cierto? Materia extraña sería la hoja de esa planta, el tallito de la planta, el fruto de la planta, etcétera, etcétera. Por supuesto que puede haber otra materia extraña, puede haber materia extraña que sea no sé, otra, inorgánica, ¿no? No orgánica. Pero la farmacopea lo codifica como otras partes de la planta medicinal, que no corresponden al órgano, ¿no es cierto?, definido. Entonces, ¿por qué? Y siempre estipula un valor máximo, ¿no es cierto? No puede haber más de eso, de materia extraña. ¿Y por qué? Porque la realidad, ¿por qué les parece a ustedes que si tiene que ser la hoja, ¿no es cierto? Farmacopea dice que puede haber solamente un 10% de otra parte de la droga vegetal, de otra parte de la planta, por decirlo de alguna forma. Y por la recolección, en el momento de recolección. No, a ver, la recolección, decís bien, o sea, en la recolección el que recolecta a veces puede recolectar otras partes. Ahora, la realidad es que cuando lo recolecta, tiene que hacer un chequeo y sacar lo que no corresponde. Por ejemplo, si fuese hoja, no puede dejar que haya otra parte. Sí, por supuesto, para que no contamine, porque esto es un ensayo de pureza, pero como dice Marcelo, porque se extraían otros componentes, la parte que no se usa, porque el principio activo se encuentra solamente en la droga vegetal. Exacto.
todos van orientados hacia eso, ¿no es cierto? Que sería, porque el principio activo está solamente en la droga vegetal, como dice Mauro, ¿no es cierto? Y como dicen en general, que para que no esté contaminado, Marcelo que dice porque se extraían otros componentes, que por ahí no es el principio activo. La realidad es que todo lo que no es la droga vegetal, que es donde yo ya sé que está el principio activo, sería como diluir. ¿Mm? Es decir, todo eso sería como una dilución. Si yo permito que haya otras partes de la droga vegetal, otras partes de la planta que no es la droga vegetal, todo ese material va a ser exactamente, como el polvo en la yerba y como el palo en la yerba. Sí, exactamente. Eh, hay una cierta cantidad de palo y polvo permitido, por eso hay yerbas, ¿no es cierto?, que tienen baja concentración en polvo. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no es cierto?, que la farmacopea estipula un valor porque si hay más cantidad de otras partes de la planta es como si estuviera diluyendo, porque lo otro no sé si tiene principio activo. Yo sé que el principio activo está en ese órgano, no en los otros. Por eso es tan importante. ¿Cómo se hace el ensayo de materia extraña? Se hace en un pack, se pesa una cierta cantidad de la droga vegetal, de la materia prima, se la coloca en un papel y con una pinza yo voy, y puede estar puedo estar con una lupa, pero en general lo que voy es separando, ¿no es cierto? Por supuesto que tengo que ser una persona idónea y reconocer las partes, los órganos, y voy separando lo que es raíz, lo que es tallito, lo que es hoja, y después se pesa. Y en base a eso se determina si el peso, ¿no es cierto?, de lo otro está por debajo de lo que dice farmacopea o hasta el límite, se acepta, ¿no? Y si no, se rechaza. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en este ensayo? Y por eso es que eh, a veces, ¿no es cierto?, eh, les queda la idea de que este ensayo sirve para insectos, por ejemplo, o para materia fecal de roedores. La realidad es que en este ensayo, que es el primero que se hace, salta si hay insectos, ¿no es cierto? Porque en el mismo proceso de estar separando y viendo, ¿no es cierto?, si hay otras partes de la planta, salta si hay materia fecal de un roedor, salta si hay algún insecto muerto y demás. Entonces, eso, ¿no es cierto?, del porcentaje que dice el farmacopea, si hay cualquiera de estos contaminantes, el lote. Entonces, bueno, nada. A veces les queda como el concepto de que materia extraña es para insectos y materia fecal. No, materia extraña es para otras partes de la planta medicinal que no son la droga vegetal. Y el por qué es justamente porque el principio activo está básicamente en la droga vegetal y el otro puede ser diluir esa concentración. Bueno, cenizas insolubles en ácido. También tiene una técnica, en general se hacen las cenizas totales, después se le agrega un ácido para ver si es soluble, ¿no es cierto?, o no, qué cantidad hay de soluble, y eso también está codificado en la farmacopea. El valor de materia extraña y de cenizas insolubles en ácidos, ¿es fijo? No, no es fijo, es variable, depende de la droga vegetal, no hay un único valor. No es que tiene que tener tanto por ciento de materia extraña o tanto por ciento de cenizas insolubles en ácido. Es variable. Cenizas insolubles en ácido me da contaminación con, a ver, lo que no se solubiliza va a ser sílice. Y el sílice está presente en la tierra. Entonces, cenizas insolubles en ácido me da contaminación con tierra. Eh, lo que les decía, exacto. Cenizas insolubles en ácido. Obviamente que va a ser variable, porque si la droga vegetal es una raíz o un rizoma, ¿no es cierto?, o algo que está cercano a la tierra, va a tener un mayor valor permitido, ¿no es cierto?, que en el caso, por ejemplo, de una flor que está mucho más lejos. Entonces, ¿no es cierto?, esto es variable. Las raíces deben lavarse, ¿no es cierto?, hay un proceso de lavado para sacar la tierra y secado. Entonces, por supuesto que a ese órgano se le permite un mayor porcentaje de cenizas insolubles en ácido. Pesticidas.
Claro, exacto, Marcelo. Por eso es tan importante el muestreo, ¿no es cierto? Y el tomar de distintas alturas de la bolsa, ¿no? O del empaque en el que venga, donde esté almacenado, y hay que sacar de los distintos lugares como para que sea representativo, obviamente. Bueno, porque por el peso se va a ir para abajo, obviamente. Pesticidas. Pesticidas, por supuesto, como dijimos antes, tenemos que hacer ensayos de pesticidas, en general se hacen con cromatografía gaseosa, GC, porque son volátiles, y hay valores permitidos que los están codificados en farmacopea. Está todo eso ahí en farmacopea. Yo no les voy a pedir los valores, no me interesa, ni tampoco qué pesticidas son, ni nada. Lo que sí me importa es que sepan que los pesticidas se deben controlar en materia prima. ¿Por qué? A ver, por dos cosas. Primero, los pesticidas sabemos que son súper tóxicos, son solubles en solventes apolares. Entonces, ¿a dónde, si nosotros esa droga vegetal va a llegar en forma de una tisana, por ejemplo, al paciente, o en una forma de té, va a tomar el té con agua a temperatura de ebullición y va a ser una infusión. Sabemos que el agua, cuando está actuando en la droga vegetal, las saponinas va a ayudar a que salgan otros componentes. Parte de los pesticidas van a poder salir, por más que el solvente agua no sea el solvente del pesticida. Por supuesto que la cantidad de pesticida va a ser menor de lo que está presente en la droga vegetal. Pero supónganse que esa droga vegetal se utiliza para obtener, por ejemplo, los aceites esenciales que después vamos a ver. Si hay distintas que ustedes después van a tener que ver, yo ya les creo que les subí, sí están los Power, porque les subí el de aceites esenciales también. Está en material de estudio. La extracción de aceites esenciales, después eso lo tienen que estudiar ustedes, que hay 4 extracciones, ¿no es cierto? Una de esas extracciones de aceites esenciales involucra la extracción con solventes tipo hexano, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago una extracción con un solvente tan apolar, obviamente los pesticidas van a salir. Entonces, acá tenemos también que el solvente de extracción implica muchas veces que algunos de los contaminantes puedan salir en mayor proporción. Por eso los pesticidas se deben controlar. Estas cosas que eso lo pueden buscar. Toxina. Las aflatoxinas son, por supuesto, toxinas, como dice la palabra, pero son unas toxinas que están, que las generan un tipo de aspergillus, de hongos, que normalmente crecen en material orgánico, obviamente, ¿no? Espera que me fijo. ¿En material de estudio no lo tenés? Espera un cachito que me estoy yendo, me fui de la conferencia, lo voy a buscar. Página de inicio. Está control de calidad 2021, control de calidad de aceites esenciales 2019 acotado y extracción de aceites esenciales 2019. Hay material de estudio, sí. Sí, se lo subí todo ahí. Está. Bueno, volviendo a aflatoxinas. Las aflatoxinas entonces son toxinas que generan estos hongos aspergillus que generan, ¿vieron los hongos de, a ver, nunca encontraron en la heladera una naranja que la dejaron hace 4000 años por ahí o alguna verdura que está toda verde y blanca con un hongo? Bueno, esos son los aspergillus. ¿Todos los aspergillus fabrican esta aflatoxina? No, claramente no, por suerte. Pero el problema es que algún aspergillus puede. Por eso es que siempre si encuentran algo así ondeados, chicos, tírenlo. No traten de hacer tipo una cirugía para ver de sacar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. No traten de tirarlo porque no se sabe qué tipo de hongo es.
También puede estar en el queso, en cualquier cosa que esté en la heladera, que está así hongueado, lo tiran y listo, chau. Pasa muchas veces con las verduras. Pero bueno, estas aflatoxinas, ¿cuál es el problema? Que son cancerígenas y que no se metabolizan y quedan en el cuerpo, o sea, se van acumulando, con lo cual las aflatoxinas se analizan por TLC o por HPLC contra testigos, porque hay varias toxinas de estos hongos de aflatoxinas, y en general tiene que haber ausencia, aunque la farmacopea permite un valor mínimo para algunos tipos de materia prima, pero en general debería ser cercano a nulo, ¿no? Claramente. Metales pesados, bueno, también por lo mismo, ¿no? Por los solventes que podemos usar para extracción, los metales pesados se deben controlar. Los microbiológicos también se deben controlar, y los microbiológicos están dentro de lo que es las distintas microorganismos que están aceptados y los valores los dice farmacopea, eso lo verán también creo que en higiene. Y humedad tiene que ver con, humedad tiene que ver con, por supuesto, qué cantidad de agua tiene esa droga vegetal, y generalmente el ensayo es por pérdida de peso por secado, o si algo un poquito más más sensible es por Carl Fisher. Carl Fisher. Pero en general es por pérdida de peso por secado. A ver, esto, humedad, ¿para qué? O sea, ¿qué información me da? Primero, claramente me va a dar idea de si la planta está bien desecada, correctamente desecada o no, que eso me va a informar que si puede ser atacada o no por microorganismos, ¿no es cierto? Si está correctamente desecada, es una planta que va a poder ser bien conservada, ¿no es cierto? Pero también puede haber algunos casos en los cuales la humedad es demasiado baja, y eso me va a dar una idea de que la planta es vieja, ¿no? Porque, bueno, por ahí se deseca por demás, justamente porque hace mucho que está desecada, nunca se humedeció y se sigue desecando por el mismo tiempo que está almacenada. Pero básicamente, si yo les pregunto cuán contaminada está, qué ensayos podría hacerle a una materia prima para saber cuán contaminada está, son estos de acá. Son estos. ¿Hay más? Sí, hay más. Pero bueno, yo puse algunos como para que tengan una idea. Y cenizas totales lo puse porque cenizas totales hay que hacerlo primero para ver cenizas insolubles en ácido, pero en cenizas totales no lo vamos a tomar como un ensayo, ¿no es cierto? Que me tengan que decir qué información da. Que el estuche es, por ejemplo, boldo, ya sabemos que está puro, o sea, que está apto para ser consumido, para ser comercializado. Ahora nos viene la parte de saber qué es lo que tiene adentro, o sea, si la composición química corresponde o no a lo que el estuche dice, por decirlo de alguna forma. Y ahí entran lo que son los ensayos físico-químicos. Y ensayos físico-químicos es básicamente lo que vimos para el primer parcial, es decir, lo que es la parte de extracción, lo que es la parte de ensayos de caracterización y lo que es la parte de perfil cromatográfico por TLC. Básicamente es el primer parcial. O sea, lo que aprendieron ahí es lo que teóricamente tendrían que aplicar en esta parte de control de calidad. Si yo tengo una monografía de referencia, yo voy a tomar lo que dice la monografía de referencia. Es decir, acá me dice cómo se prepara la muestra, ¿no es cierto? Fíjense que dice preparación de la muestra y acá abajo dice preparación del estándar. Bueno, acá dice preparación de los reactivos, que son los reveladores, pero dice preparación de la muestra y preparación del estándar. Y después me dice acá cuál es el sistema cromatográfico, con los valores de RF. O sea, me dice todo, porque por supuesto tengo la monografía. Si yo no tuviese la monografía, yo hago la muestra con metanol. Ya esto ya lo sabemos porque el metanol me va a sacar un espectro amplio de lo que está presente, o sea, todo lo que está presente en esa droga vegetal.
El ensayo de caracterización, ¿qué me va a dar? Me va a dar una idea, ¿no es cierto?, del grupo fitoquímico que puede estar presente. A esta altura, los ensayos de caracterización sabemos que no van a ser tan importantes como lo que es el perfil cromatográfico. Entonces, si a ustedes les toca hacer los ensayos físico-químicos, nómbrenme solamente que harían los ensayos de caracterización, no se metan a explicar los ensayos para esa planta, simplemente digan que habría que hacerlo y métanse sí con lo que es el perfil cromatográfico. A ver, y yo termino este power y hacemos un recreíto de 15 minutos y armo un Zoom, déjenme que arme un Zoom y arme el pizarrón porque necesito explicar esto en el pizarrón. Y acá no me encuentro, no me hallo en este lugar para hacer nada. Entonces, termino esto y armo el Zoom. ¿Por qué? Porque, a ver, acá, por ejemplo, tenemos 4 placas. En realidad es una sola placa que está con distintos revelados. Pero esta es la valeriana, hay distintas valerianas, ¿no es cierto? Está la oficinales y hay otras valerianas que están ahí, que tienen distintas corridas. Fíjense acá es donde se ve un poco mejor. Acá teóricamente se vería como vaya a saber, eso debería ser como una especie de testigo. Y fíjense que dan distintos patrones, o sea, distintos perfiles cromatográficos dan. Acá se ve también, ¿no? Estos como más concentrados. La realidad es que, a ver, yo no les voy a pedir esto, porque esto sería un análisis más complejo, porque acá están analizando distintas especies. Yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan bueno, lo tengo que hacer en el pizarrón, que hagan una corrida, pero ¿qué es lo importante? Que van a hacer una corrida de la muestra contra una corrida de un patrón. Lo dejamos así en suspenso y lo explico cuando tenga el pizarrón. Lo único que les quiero explicar antes de... ¿Qué me queda? Sí, me queda un poquito. Esto lo dejamos en suspenso y lo explico cuando tenga el pizarrón. Bien cómo son los ensayos físico-químicos, qué es lo que quiero que ustedes me expliquen y qué es lo importante. Les digo acá lo importante, nada más en esto, por ejemplo, eh, cuando yo hago una corrida, supónganse estas dos que son más pareciditas, ¿no? Tomemos estas dos que son bastante parecidas, o estas dos primeras también que son bastante parecidas. El cursor me... Bueno, estas dos de acá. Supónganse que una es la muestra y la otra es el patrón. No olvídense de estas otras que están acá de costado. Estamos con estas dos. La realidad es que cuando yo hago una corrida, supónganse que esta es mi muestra, ¿no? Yo hago la corrida de mi muestra. Fíjense que acá no hay ni K, ni alfa, ni nada. Es simplemente un perfil cromatográfico donde me da una serie de bandas que se corresponden a sustancias que están presentes en esa droga vegetal. Problemas de hacer el control de calidad. A veces no hay una única sustancia. En la valeriana pasa eso, no hay a veces una única sustancia que tiene la acción farmacológica, sino que hay un grupo, es todo el conjunto de la droga vegetal. Entonces, ¿qué voy a controlar yo? ¿Cuál de las bandas? No voy a tener un testigo de alguna de las bandas, probablemente. Entonces, lo ideal, y eso es lo que yo voy a pedir a ustedes que me expliquen, el caso ideal, es tener un patrón de la droga vegetal. Por supuesto que la American Herbal Pharmacopoeia vende los patrones de las drogas vegetales, y obviamente si un testigo es caro, imagínense lo caro que es un patrón de una droga vegetal. ¿Por qué? Porque la droga vegetal esa está controlada y es de referencia. Es decir, yo esa droga vegetal la puedo tomar para hacer un perfil cromatográfico y controlar que la composición química de mi muestra se corresponda al perfil cromatográfico de mi droga patrón, ¿no es cierto? Entonces, ¿siempre tengo el patrón? No, claramente no siempre tengo el patrón. Entonces, cuando no tengo el patrón, tengo que tener
lo que se llaman marcadores. Hay marcadores negativos, hay marcadores positivos, que son sustancias que se toman de referencia, que algunas deben estar presentes en la droga vegetal y algunas no deberían estar nunca, que son los marcadores negativos. Como esto de marcadores positivos y negativos es medio chinesco, vamos a tomar como que ideal, total, estamos estudiándolo. Entonces tomemos el caso ideal. Sepan que no siempre es el ideal y por eso están los marcadores, pero tomemos el caso ideal de que nosotros vamos a tener un control de calidad donde vamos a contar con la droga patrón. Entonces ustedes si tienen que hacer los ensayos físico-químicos para saber cualitativamente la composición de esa droga vegetal, van a tener el patrón. Entonces van a poder cotejar muestra, o sea, el perfil cromatográfico por TLC de la muestra contra el perfil del patrón. ¿Está? Después, si tengo un testigo, lo puedo agregar y me fijo si está presente o no. Pero lo importante es tener la patrón, porque esa me va a dar, fíjense, tomemos otra vez el ejemplo de esto de estas dos primeritas. Si se cotejan, son bastante parecidas, aunque hay, ¿no es cierto?, algunas diferencias, porque no son las mismas, ¿no? Claramente. Pero si tuviese las mismas, o sea, si esta fuese contra la patrón, tendría que tener exactamente las mismas bandas, los mismos colores y la misma intensidad. ¿Por qué? Porque tanto el extracto que se hace de mi muestra como el extracto del patrón tienen que hacerse en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo pongo 5 gramos para hacer el extracto con 10 mililitros de metanol para la patrón y pongo 1 gramo y 10 mililitros para mi muestra, claramente la composición va a ser mucho menor y yo cuando hago el perfil voy a decir, uy, mira, me da menos cantidad, pero es porque hice mal las preparaciones de las muestras, de los extractos, digo. Entonces, acá hay que tener en cuenta que cuando se hace el perfil cromatográfico en ensayos físico-químicos, tanto la muestra como el patrón de la droga vegetal deben hacerse las extracciones en las mismas condiciones, es decir, mismo peso de droga, mismo solvente, mismo tiempo de agitación o de contacto de lo que hagan, o sea, igual una que la otra. Así después, ese extracto va a poder ser cotejado, ¿no es cierto?, porque se hizo en las mismas condiciones, contra el patrón. Bueno, y acá viene, después ahora lo vamos a ver cuando en el pizarrón les voy a mostrar qué información me puedo sacar del perfil cromatográfico. Por empezar, puedo sacar que tengan el mismo perfil, o sea, que tengan las mismas sustancias. Acá entra algo que yo les decía que les iba a contar cuando veamos control de calidad. Nosotros, hasta el primer parcial, yo les había dicho que en TLC las muestras las podíamos hacer solamente para sustancias medianamente polares y para sustancias poco polares. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho? Que cuando teníamos una sustancia que era muy polar, por sílica gel no la podíamos cromatografiar, ¿no? Esa era la realidad. Y el ejemplo que había dado eran los azúcares. Bueno, como toda regla, ¿no es cierto?, se rompe. La realidad es que cuando ustedes hagan el ensayo físico-químico, yo les voy a dar la polaridad de la muestra, es decir, si es medianamente polar, eh, proponer un sistema cromatográfico. Entonces, si es poco polar o medianamente polar, ustedes ya saben que va a ser sílica, bencenoacetato de tino, en cualquier proporción. Los reveladores vamos a poner F254. Si es medianamente polar, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa si es polar? Fíjense que yo pongo agua. Cuando habíamos dicho que agua no se puede poner en sílica gel. La realidad es esta. Y esto lo voy a volver a repetir, si no lo entienden, lo repito cuando tenga el pizarrón. ¿Qué pasa con este agua? Acá habría que agregar, ¿no es cierto? Voy a poner acá. Hasta un 20% de agua. Hasta un 20%. Quiere decir, no puedo poner más
de 20%. ¿Y por qué? Porque la realidad es que el agua es- no, es, no es miscible con el metanol y el cloroformo, es inmiscible. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que yo pueda poner agua al cloroformo metanol? Y sí, porque la realidad es que la fase móvil tiene que ser homogénea para ser una fase móvil. No pueden ser dos fases. Y si yo agrego agua, voy a tener dos fases. Por eso es que hay un porcentaje permitido. ¿Puede ser un 20%? Sí, puede ser menos también. O sea, depende cuál es la proporción, ¿no es cierto?, de los otros componentes de la fase móvil. Este agua, si ustedes hay bibliografía, ¿no es cierto?, para fases móviles, para, por ejemplo, para cascarócidos, para saponinas, para algunos heterócidos polares, flavonoides, ¿no? Y la realidad es que esas fases móviles tienen agua en su composición, un valor fijo. ¿Sí? Ese valor fijo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es el máximo de agua que soporta esa fase orgánica. Todas las fases orgánicas soportan una cierta cantidad de agua sin que se desdoblen en dos fases. Por eso, si hubiéramos tenido presencialidad, nosotros hubiéramos tenido un práctico donde ustedes hubieran tenido que correr los cascarócidos que obtuvieron en la extracción de cáscara sagrada. En ese momento era cuando yo explicaba esto. ¿Por qué? Porque ustedes tenían que armar una fase móvil que tenía agua. Y la realidad es que el agua que dice la formulación, supónganse que la formulación dice, por decir cualquier cosa, 10 mililitros de cloroformo, 5 de metanol y 3 de agua, por decir cualquier cosa, porque ahí no se respeta el que sume 10. Esos 3 de agua no se ponen directo 3 de agua, o sea, se ponen por ahí 1,5 de agua y después se va agregando agua de a poco. ¿Por qué? Porque es muy probable que los solventes ya tengan agua porque fueron usados y absorben el agua del medio ambiente. Puede ser que haya humedad ese día y haya más agua en el aire. Entonces, esa cantidad de agua se pone como gota a gota hasta lograr que la fase móvil sea homogénea. Más allá de esto que es algo de laboratorio, que ustedes no lo van a hacer, lo que les quiero explicar es que entiendan que el agua se pone solamente como para saturar de agua esa fase móvil, ¿no es cierto? En cuanto se sobresatura, ya se desdobla en dos fases, y la fase móvil esa no sirve y se tiene que descartar. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tengo que poner el agua? Y la segunda pregunta, ¿sigo trabajando en fase normal? La primera pregunta, ¿por qué pongo el agua? ¿Se acuerdan ustedes que la sílica gel tiene sitios activos, que eran esas manitos que se agarraban a las moléculas polares? Si yo agrego una fase móvil, ¿no es cierto?, que va a empezar a correr acá, la fase móvil empieza a correr desde acá. Es decir, a medida que empieza corriendo y empieza subiendo, ese hasta 20% de agua va a ir tapando los sitios activos de manera homogénea. Es decir, el agua va a ir tapando o inactivando un poquito la sílica a medida que va subiendo. Eso va a permitir que las sustancias polares puedan, ¿no es cierto?, interactuar de una manera un poquito menos agarradas, porque lo que hace el agua. Es como si fuera un boost, ¿no es cierto?, máximo que se le puede dar. Razonamiento de lo que es fase normal, porque si yo pongo este problema en fase normal, y por lo que nosotros sabemos, en fase normal la fuerza aumenta con la polaridad, con lo cual, si yo tuviese que aumentar la fuerza de esa fase móvil, tendría que aumentar el agua. Y la realidad es que no puedo, porque el agua está en su máxima expresión. ¿Está? O sea, es una fase normal como modificada, por decirlo de alguna forma. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno.
Entonces, si ustedes tienen una muestra que sea cascarócido, bueno, yo les voy a poner polar, ¿no? Pero si son cascarócidos, heterócidos en general, ¿no es cierto? Por ahí no los cardiotónicos, pero sí los cascarócidos, las aloínas, ¿no es cierto? Las saponinas, obviamente, bueno, van a estar dentro de este grupo de sustancias polares y a estos van a tener que proponerme una fase móvil que sea cloroformo, metanol, agua. Ninguna proporción, chicos, porque esto es de libro, esto hay que ir a buscar la bibliografía. Podemos hacer el razonamiento de que el agua se pone justamente para esto, pero después no podemos entrar en razonar, ¿no es cierto?, cuál es la proporción y cómo la movemos con el agua. Entonces acá no me ponen ninguno, me ponen hasta un 20% de agua. Esto agréguenlo ustedes porque yo no está en el Power. Después lo voy a agregar. La verdad que subir el Power otra vez por poner esta frasecita me parece que no tiene sentido. Hasta un 20% de agua es. Bueno, por último, dentro de los ensayos fisicoquímicos, está lo que se llama materia extractiva, y no se confundan materia extractiva con materia extraña. Léanlo bien en el parcial, chicos, por favor. Materia extraña es una cosa, es un ensayo de pureza, y materia extractiva es otra, y está los englobamos dentro de los fisicoquímicos. Porque en realidad, ¿qué es materia extractiva? Materia extractiva es, de alguna manera, representativamente en cantidad, perdón, ¿qué es lo que se extrae con los solventes en los cuales llega al paciente la composición de esa droga vegetal? Es decir, ¿cuáles son los solventes que llegan al paciente? El agua y el alcohol etílico, o sea, el etanol. No me pongan metanol, por favor, tampoco. Entonces, esto está codificado en la farmacopea y es la extracción en frío y en caliente con agua y extracción en frío y en caliente con alcohol etílico. Simplemente, ¿qué es lo que se hace? Se pone la droga vegetal en contacto con un solvente, se filtra, se obtiene el extracto y ese extracto se lleva seco. Ese extracto seco se pesa y eso es la materia extractiva. Y eso tiene que estar cotejado con el valor que dice farmacopea de materia extractiva en agua fría o caliente, o etanol frío o caliente para esa droga vegetal. ¿Qué me da? Me da una idea burda o general, ¿no es cierto?, de si hay algo, o sea, si es vieja, o si estuvo extraída previamente. ¿Por qué? Porque claramente, es que yo digo, siempre pongo el ejemplo del mate. Si yo hago un extracto seco del primer mate, o sea, del primer mate que se ceba, voy a tener un peso. Pero si yo ese mate lo voy lavando y hago un extracto seco de un mate lavado, claramente el peso de ese otro extracto va a ser menor que el del primer mate, porque yo ya me fui tomando un montón de compuestos en los mates que fui cebando. Y eso va bajando el peso del extracto seco final, del lavado, del mate lavado. Bueno, acá lo mismo. El extracto seco debe ser correspondiente a una droga que no fue tratada, ni fue extraída, ni nada. Entonces es un valor como medio de referencia. No me dice nada cualitativo, no me dice nada cuantitativo específico, porque no me está hablando de algún componente en particular. Es como es un ensayo complementario. Que junto con este, ya vamos a ver que me da información. Y por último, y con esto terminamos, es la valoración. La valoración es un ensayo cuantitativo, ¿no? Este es cuantitativo, pero es cuantitativo en el sentido de que hace un peso en referativo a nivel de compuestos. Es un ensayo a nivel ya de algún compuesto que yo necesite valorar o algo, porque acá es algo que necesite valorar, que no es un compuesto, es un grupo de compuestos. Bueno,
En una droga vegetal con principios activos a valorar, por ejemplo, alcaloides o algún otro que la farmacopea indique que debe ser valorado, se valora por HPLC. Y lo que vamos a tener, ¿no es cierto? Se van a valorar contra testigos y se va a valorar la cantidad de lo que la farmacopea pida. Fíjense que la técnica es diferente. Ahora, ¿por qué les pongo esto? Porque hay drogas vegetales que son aromáticas. ¿Saben lo que es un aceite esencial? En cuanto a composición, o sea, me imagino que saben que un aceite esencial es algo aromático. No es un lípido, porque los lípidos es otro grupo. Los aceites esenciales están dentro de otro grupo de compuestos que podemos encontrar en las plantas, en las drogas vegetales, y es un grupo de compuestos que la característica principal es que son de bajo peso molecular, son ácidos, aldehídos o cetonas, que eso hace que sean muy aromáticos, ¿no? Justamente eso y que son de bajo peso molecular. Entonces, tienen la facilidad de que se volatilizan rápidamente. Por eso muchas veces las drogas aromáticas se tratan frescas, a diferencia del resto de las drogas que se tratan secas. Hay algunas aromáticas que se tratan secas, sí, hay algunas que por su contenido, ¿no es cierto? O por la finalidad que tienen, por el uso después que tienen, que se pueden trabajar desecadas. Pero hay muchas, más que nada las que se trabajan para lo que es fragancias, se trabajan en fresco. Los aceites esenciales tienen la característica de que son solubles en solventes apolares. Esto está en la parte de extracción de aceites esenciales, ¿no? Pero les cuento estas características. Son solubles en solventes apolares, pero tienen algo que los lípidos no tienen. Son solubles en etanol. Eso es una característica súper importante que los diferencia completamente y permite extraerlos, separarlos de los lípidos. Y también, obviamente, permite a la perfumería que las fragancias sean en base etanólica, obviamente, ¿no? La otra característica que tienen los aceites esenciales es que no son solubles en agua, no son solubles en agua, pero, o sea, como son chiquititos y son muy aromáticos, quedan en el agua, ¿no? Sin estar solubles, quedan muchas veces y le confieren olor al agua, en pequeña cantidad, ¿no es cierto? Como trazas. Y esas son las aguas de azahar, ¿no es cierto? Agua de rosas, que son en base de agua y son aromáticas también. Bueno, ¿qué pasa con las drogas aromáticas? La farmacopea, las drogas aromáticas, muchas veces el compuesto o el grupo importante que le da importancia a esa droga, a esa materia prima, es justamente el aceite esencial. Entonces, claramente, después que yo hago el ensayo botánico, los ensayos botánicos para ver si, por ejemplo, si fuese lavanda, ¿no? Para ver si es lavanda. Después hago los ensayos de pureza para ver si está apta para comercializar o para el consumo. Después le hago el perfil cromatográfico para ver si de verdad corresponde con lo que debería tener la lavanda. Después lo más importante, ¿tiene el aceite esencial de la lavanda? Porque si no, a ver, cuando se procese y se haga la extracción, no voy a extraer lo que debería tener. Entonces, la farmacopea para las drogas vegetales aromáticas dice cuánto es el porcentaje mínimo que debe tener de aceite esencial. Entonces, obviamente, debe hacerse una valoración de aceite esencial. Y acá entra como una especie, les pasa como que se confunden, ¿no es cierto? Que por eso se los quiero aclarar bien ahora, por ahí para que entiendan bien, a veces uno confunde valorar un aceite esencial con cromatografía gaseosa. No está mal, porque el aceite esencial, ya van a ver cuando su composición con cromatografía gaseosa, porque justamente tiene
todas las características que da para un, no hay que hacer ninguna reacción, sino que son volátiles, y la cromatografía gaseosa es uno de los métodos más precisos que hay de cromatografía. Entonces, los aceites esenciales sí se controlan, uno de los ensayos que se hace es por cromatografía gaseosa. Ahora, la realidad. Acá, en la planta aromática materia prima, no me interesa cuál es la composición del aceite esencial. Eso lo haré después cuando ya lo extraje al aceite esencial. Acá lo que a mí me interesa es valorar si tiene tanto por ciento de aceite esencial, más allá que sea de valeriana, que sea de menta, de melisa, de manzanilla, de lavanda, de eucalipto, de lo que sea. No me importa cuál es. Para mí va a ser todo amarillito. No me interesa cuál es. Me importa cuánto tengo. Entonces, para eso, en la farmacopea hay un aparatito que lo explica, que es el determinador de aceite esencial. Ese determinador es un aparato de vidrio que lo único que hace es atrapa en una trampa de sileno el aceite esencial que se libera en un balón, ¿no es cierto?, que está funcionando y que me va a dar me va a dar un valor de cuánta cantidad de aceite esencial tiene esa muestra. Les explico así burdamente. Este es el aparatito. Bueno, acá está la trampa de sileno. Acá tiene un refrigerante, obviamente no tienen que saber el aparato, pero si los explico, pues, por ahí si se los explico lo entienden un poco mejor. Acá abajo va un balón. En este balón se pesa, por ejemplo, 100 gramos de menta, por decir algo. Se les pone tanta cantidad de agua. Se pone a calentar el balón. Cuando el balón se calienta y el agua empieza a hervir, ya van a ver que uno de los métodos de extracción de aceites esenciales es por arrastre con vapor de agua. ¿Por qué? Porque como dijimos, los aceites esenciales no son solubles en agua, pero son volátiles. Entonces, cuando el agua empieza a hervir, como estos son chiquititos y son volátiles, el vapor de agua los arrastra y se volatilizan y se van con el vapor de agua. Suben, 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 caen acá en el refrigerante que se condensa el agua, se condensa el aceite esencial, caen en la trampa. La trampa es de sileno. El sileno es un solvente orgánico, con lo cual el agua es más pesada. Entonces, el agua cae, ¿no es cierto? Y acá en la trampa esta de sileno, lo que queda retenido, fíjense, lo que queda retenido es el aceite esencial. Esto es como como si fuera, es como, está forado, o sea, tiene valores, con lo cual yo puedo medir cuánta cantidad de aceite esencial se produjo. Por supuesto que la farmacopea dice tantas horas que tiene que estar trabajando ese aparato, cuánto se pesa de droga, cuánta cantidad de agua se pone, o sea, está todo codificado como para que yo pueda, ¿no es cierto?, para que esto sea representativo de lo que la farmacopea dice, porque si lo dejo trabajar 2 horas,